noche y ahora lo tenemos en comunicación telefónica al economista Fabián Medina, que ha tenido la gentileza, la deferencia de atendernos en esta noche. Fabián, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, muy bien, gracias por tu tiempo como siempre. No, por favor, es un gusto. Fabián, ¿cuál es tu primer análisis o reflexión sobre este momento que está viviendo en lo económico nuestro país? A ver, no es una situación fácil de salir. Estábamos descontrolados con los valores. Después de la salida de Guzmán tuvimos un mes de falta de toma de decisiones, lo cual te llevó de 2.70 a 2.80, si yo mal no me acuerdo el número, a 350. Algunos valores como son los dólares financieros, y arrastraban lo que llaman la gente normalmente el dólar blue, ¿no? Sí. Con la llegada de Sergio Massa como ministro, yo no hablo de superministerio porque es el mismo ministerio que tenía Roberto Labaña, que tuvo Miguel Peirano o inclusive Axel Kicillof. Eso se estabilizó en alrededor de 300 y hoy tuvimos una baja sustancial en los valores financieros, ¿no? De 300 promedios bajaron entre 2.80 y 2.90 y lo que sería el blue, el libre, terminó en 2.85. El tema es ahora tratar de verificar que lo que se haya pagado al exterior, o sea, las importaciones, estén pagos como corresponde y no en exceso, que eso es lo que está haciendo aduana, con los 13.000 y pico de operaciones que se encontraron por sobrefacturación, sobre 722 empresas que ya están siendo intimadas para que corrijan y reintegren el importe, ¿no? Que pues son demás. A ver, ¿qué es lo que quiere decir sobrefacturación de importaciones? Así lo entendemos bien. Estamos hablando cuando vos tenés que comprar algo por $100.000 y vale 150. Por lo tanto, el Banco Central gira $150.000 a quien te está vendiendo, y de esos $150.000, 50.000 van a una cuenta propia del comprador en el exterior. Para eso se están haciendo averiguaciones de requerimientos, inclusive hasta denuncias penales en Argentina, en penal económico, y en la Unidad Antilavado de Estados Unidos. Con ese dato se calcula alrededor de 1.500 millones de dólares. Eso tiene que ver con aquellas empresas que, como decías vos, ¿no? O sea, dicen que tienen que pagar tanto, pero en realidad es menos y están, digamos, literalmente sacando dólares al exterior, en una palabra. Los dólares de las reservas del Banco Central al exterior. Bien. Entonces, desde ese punto de vista, Aduana lo está haciendo bien. En un transcurso de mes y medio, más o menos, desde que asumió Guillermo Michel, perdón, a esta altura esas son más de 2 meses. Está trabajando muy bien Aduana, está revisando bien los datos, está inclusive incorporando temas en plan económico por evasión fiscal, porque ahora lo que surgió nuevo, por ejemplo, típico argentinada, podríamos llamarlo así, es gente que viajó al exterior, compró artículos de lujo, por ejemplo, algún reloj de entre 6 y 7.000 y 10.000 euros, y lo pasó puesto en la pulsera como si hubiera sido un reloj que ya se lo llevó, ¿sí? Sí. ¿Cuál es el tema? A ver, ¿por qué yo digo típica argentinada? Porque lo compraron en el exterior, pasaron por aduana de España, que es donde más se está verificando el dato, pidieron la devolución del IVA, hicieron la devolución de IVA, España hace la devolución, y llegan acá y no pagan el derecho por haberlo importado, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esto? En el momento en el cual piden la devolución de IVA, están en viaje, salta una alerta al pasaporte del
de quién está solicitando, empresa y número de vuelo que está llegando, ¿sí? Por lo tanto, cuando llega acá y pasa por migraciones, lo agarran lo agarran de las cejas, porque ya está identificado, y demuestran el pedido de devolución de IVA de los euros, a lo cual tiene que pagar. Hubo casos inclusive que dejaron 15 días el reloj en aduana, porque no tenían casi 3 millones y pico de pesos para pagar el derecho de importación, ¿no? Sí. O sea, esto estás hablando de operaciones de números importantes en cuanto a evasión impositiva directamente. Sí, típica, como dijiste vos, forma de actuar de los argentinos, típica. Esto, a ver, si lo vas a hacer, hacelo, pero no pidas la devolución del IVA, claro, en el paya. Bancate toda para no... que no te a ver, quieren pagar lo menos posible en el país, pagan lo que corresponde afuera y te traen los euros en el bolsillo. Claro. Bien. Después tenemos el datito, a ver, empezamos con dólar de valores financieros de 3.50, estábamos en 300, alrededor de 300, hoy bajaron entre 2.80 y 2.90, rompió la barrera del 2.90 el dólar blue, que es referencial, pero llegó a 2.85, sigue con la tendencia mañana a la baja, o sea que mañana podrías tener una baja de dólares financieros y de dólar blue también. Después de eso tienes un riesgo país que había llegado a 3.000 puntos, casi, está menos de 2.400. La semana que viene es la semana de presentación de Sergio Massa en el Fondo Monetario, a nivel formal, por lo cual debería bajar un poco el riesgo país, porque están dando algunos datos. A ver, tuvimos un pico de inflación de 7,5, la que se va a anunciar en 15 días más o menos debería estar en 6,5, alrededor de 6,5. Yo digo 6,5, puede ser 6,3, como 6,7, estamos hablando de un valor referencial. Sí. Con una tendencia a la baja. Entonces calculamos que entre diciembre, pero enero, febrero puede ser una inflación de 4,5%, lo cual es loable porque en 8 meses bajar un 50% el valor de inflación es algo espectacular en cualquier lugar del mundo, y estabilizando los datos hacia abajo, ¿no? Ahora surgió el dato de la jubilación, de todos los bonos que le dieron hasta noviembre, lo mismo que las asignaciones familiares. Bien. Sí, te escucho, José. No, o sea, entonces que digamos que en este contexto el ministro Massa de a poco y de acuerdo a tu perspectiva, va encarrilando o tratando de encarrilar la situación del país. A ver, no es una situación fácil porque, o sea, de por sí no es un país fácil, por todo lo que tenemos. Tenemos demasiadas cosas y hay que saber armonizarlas. Eso por un dato de lo que tenemos. Después, a nivel social, a nivel idiosincrasia, tenemos una idiosincrasia un poco complicada, los argentinos somos, ¿no? También tenemos un esquema yo lo sigo diciendo hace años ya esto, tenemos un problema de un país adolescente, ¿sí? Somos un país adolescente y como todo adolescente buscamos transgredir las normas, y la única forma en la cual no transgredimos las normas es con un control muy fuerte. Es como si una familia vos tuvieras un chico de 14, 15 años y quisiera hacer lo que quiere. Si vos le dejas hacer lo que quiere, te va a voltar a casa puerta para arriba. Claro. Si vos te pones en la posición de padre, él hace lo que quieres vos en la medida que lo podés hacer, que lo puedas llevar tranquilo, ¿no? Entonces necesita el límite, y que alguien imponga los límites, y lo que está haciendo Sergio Massa es poner los límites, ¿sabes? Ordenando fiscalmente los datos, todo, para que no se gaste más de lo que ingresa, viviendo más de la recaudación y alguna que otra letra, y la deuda en pesos, que como te lo dije siempre, no hay que sumarla a la deuda en dólares, y dentro pudo refinanciar deuda en pesos
de 2.5 billones de miles de pesos, 2.5 y 11 ceros atrás, que vencía entre agosto y octubre, la mandó entre junio y agosto del año que viene, por el valor casi el 85%. O sea que estás mucho más tranquilo para hacer los pagos que tenés que hacer. Podés hacerlo de la recaudación, tenés un crecimiento interanual de inflación del 70%, y la recaudación crece al orden del 90%. Eso significa reactivación. Lo mismo que está bajando los niveles de desocupación, está bajando, obviamente, crece muy rápido y baja de a poco la desocupación, la pobreza. A ver, Sí. si vos me preguntás a mí, esto es una crisis mucho más cercana a la crisis de 1988 que la crisis del 2001, que es la que te quieren plantear. Sí, y que es la que más vigente está en la retina y por ahí ha sido, no sé si la más dolorosa, pero por lo menos la que mayor recuerdo tenemos, me parece. La del 2001 fue terrible porque tuviste todas las... A ver, ¿cuál es la diferencia entre las dos crisis? La crisis del 88, o sea, a la anterior a la hiperinflación, tenías toda la economía creciendo y valores muy altos de inflación, ¿sí? Esos datos están ahora. La del 2001 tenía todos los valores económicos en rojo y una inflación negativa. Lo mismo que está sufriendo Ecuador. Entonces, esta crisis es más parecida a la del 88, no exactamente igual, porque tenés puntos que te hacen subir los valores de inflación, consecuencia de la convertibilidad. Que todavía no teníamos acá. Entonces, desde ese punto de vista, es mucho más fácil de corregir esta que lo que fue la del 88. Primero tenés que ordenar los números, hacer un orden fiscal, no gastar más de lo que ingresa, eso ya se logró. Entonces, ahora lo que viene es generar mayor nivel de exportación. Por ejemplo, esta semana se les otorgó beneficios a las automotrices que exporten por arriba de lo que ya venían exportando, con un valor diferencial para dejar afuera del país el 30% de la exportación. ¿Sí? A ver, ¿qué quiere decir con esto? Si vos exportabas 10.000 autos por año, para decirlo burdamente, y este año hasta el año pasado exportabas 10.000, y este año en lugar de 10.000 exportás 20.000, por los 10.000 de excedente de exportación, el 30% de los dólares de la exportación los podés tener en el exterior. ¿Sí? Bien. Pero vamos a hacerlo más fácil. Si Sí. vos exportabas 10.000 millones de dólares y este año exportás por 17.000, de esos 7.000, 2.100 pueden quedar en el exterior, pero los otros 4.900 tienen que ir a la saca del Banco Central, ¿sí? Estamos hablando para que los números burdos, para que la gente entienda cómo es lo que se maneja. Fabián, y con respecto, bueno, hoy se está hablando de la posibilidad de que el pan llegue a los 450 pesos, 500 pesos. Ah, bueno, ahí tenemos un casito aparte. A ver, hay que entender que tenés que manejar muy bien las estructuras de costos. ¿Ves? El problema mayoritariamente, más allá del costo de la bolsa de 25 kilos de pan, subsidiada o no subsidiada, es que los amigos panaderos dejen de usar la bolsa de harina subsidiada para bajar el precio de los otros productos. El precio del pan tiene que ser utilizado con la bolsa de harina subsidiada y el resto tener los productos normales. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Si vos tenés esos valores, el pan lo podés vender con la harina subsidiada a 300 pesos, con toda la furia. Si vos esa harina, en lugar de usarla nada más que para el pan, la pones en factura y otro tipo de artículos, el pan lo vas a tener en 350. ¿Por qué? Porque lo que vos vendés de más el precio del pan es lo que te hace bajar el precio de la factura, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de números generales para que la gente lo entienda fácil. No estoy haciendo un número fino. El dato es
que si vos le cambiás el régimen del fideicomiso del trigo argentino, que tenés ahora en la bolsa de pan de harina subsidiada, y le vas a dar contra la factura el reintegro del 50%, lo que va a terminar pasando es que el valor se va a disparar y el reintegro que vos le vas a dar ahí directamente a las cuentas de los bancos. No lo va a ver la gente, ¿sí? Entonces vos tenés que hacer como corresponde las cosas. Hacer como corresponde es subsidiar, aparte es mucho más fácil subsidiar la bolsa de harina de 13 molinos que entregarle los reintegros a las panaderías, que son cerca de 80.000 en todo el país. Entendámoslo. Sí, sí. Es, o sea, de alguna manera se lo das a 13 y no lo distribuís en forma de tan fraccionada, digamos, y sin control. No solamente en forma... A ver, cuando vos le das el fideicomiso a los 13 molinos, significa que ellos tienen la obligación de vender la bolsa de harina al 50%. Y si ellos firman un acuerdo, vos el acuerdo lo podés controlar. Esa es la tarea de la Secretaría de Comercio. No solamente firmar acuerdos, controlar los acuerdos vigentes. Al que no le gusta, o no lo quiere hacer, no está de acuerdo, no está en condiciones de ser funcionario del área. Después, si yo en lugar de darte la plata para que baje la bolsa de harina, le doy al panadero el 50% de las bolsas que compró, el panadero ya gastó su plata y la plata va a ir a su caja, a su cuenta corriente. Por lo tanto, la gente no va a sentir el efecto del subsidio, no va a sentir el efecto del reintegro. Y eso te va a disparar los precios de vuelta, que es lo que no tenés que hacer, ¿sí? Para terminar la entrevista, una reflexión final, obviamente para el vecino y la vecina que te está mirando, que te está escuchando en este momento, para todos nosotros que nos cuesta llegar a fin de mes, que nos preocupa la inflación, que nos preocupa el valor de lo que cuestan las cosas, ¿qué le decís? ¿Qué tenés para decirnos? Mira, yo lo que te digo es, aquel que le cuesta llegar y encuentra que sobre un manguito compre mercadería, sobre todo artículos no perecederos, llámese algún enlatado, ¿sí? Porque eso tienen larga fecha de vencimiento. Entonces, anticipemos consumos, digámosle. No consumamos con tarjeta porque, a ver, si bien los plazos fijos esta semana te van a llegar a una tasa efectiva anual del 100%, las tarjetas de crédito se te van a disparar a 130 o 140% el cobro si vos pagás el mínimo, ¿no? La tarjeta de crédito vos tenés que usar 30-40% del total de lo que te ingresa por plata. Llámese sueldo, llámese facturas. No más que eso, porque cuando vos usás más que eso, terminás pagando el mínimo. Y cuando terminás pagando el mínimo, la tarjeta no te sirve a vos, sino que vos le servís a la tarjeta. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. La tarjeta es un instrumento de pago que tiene que la gente tiene que saber utilizar a su favor. Eso quiere decir, mandando un pago 30-45 días. Por lo tanto, lo que compro lo tengo que pagar completo, y ese en ese caso, o en caso de cuotas sin interés, lo podés usar. Cuando vos le servís a la tarjeta significa, por ejemplo, que vos tenés un sueldo de 60.000 pesos y vos gastás 45 en la tarjeta. Llega un momento que vos de esos 60.000 pesos necesitas 35.000 para vivir todo el mes. Por lo tanto, en lugar de pagar 45 de tarjeta, pagas 20, estás pagando un poco más que el mínimo y te empiezan a comer los intereses. En ese momento es cuando vos le servís a la tarjeta y no la tarjeta a vos. Porque los intereses de tarjeta de crédito te devoran. Estamos hablando de entidades bancarias. Sí. Si hablamos de compañías financieras, son terribles. Olvídatelos. Y directamente no sería recomendable. Muchísimas gracias por tu tiempo, Fabián. Gracias por esta posibilidad que nos da de charlar con vos.
No, José Luis, un gusto. Gracias, estamos al hablar. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias. Chao. Bien,